Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Discúlpenme los minutos de retraso. Confírmame que se me escucha, por favor, para poder dar inicio a nuestra clase el día de hoy. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, me se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, chicos, el día de hoy nos toca desarrollar, bueno, continuar con el desarrollo de Historia del Perú. En este caso, lo que está relacionado, pues, ¿no? A lo posterior a la guerra contra Chile, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener pues que se va a venir para el Perú un periodo bastante duro. ¿Por qué? Porque pues moralmente estamos mal, hemos perdido la guerra. No es como si tuvieras peleado tú con alguien y hayas perdido, ¿verdad? Y adicional a eso, te han quitado algo. Te han quedado con algo que es tuyo. Bueno, que antes era tuyo y que ahora ya no lo será, ¿verdad? Que viene a ser los territorios de Tarapacá. Y tú sabes que en Tarapacá, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Teníamos pues un recurso que iba en ascenso, ¿no? Que tenía gran demanda, ¿no? Que viene a ser el salitre. Y ahora nosotros ya no tenemos, ¿qué cosa? Ese salitre, ¿sí? Ya no lo vamos a tener en esas grandes cantidades que pues eran bastante esperanzadoras, vamos a decir, poder vender y poder levantarnos. Porque tú sabes que para que un estado pueda, pues vamos a decir, surgir, ¿verdad? ¿Qué necesita? Necesita pues de la realización de grandes obras, ¿no? Por eso que todos nuestros candidatos nos prometen grandes obras. Pero si no hay dinero, ¿cómo es que se van a realizar todas esas grandes obras? ¿Verdad? Entonces, todo gobierno necesita dinero. Pero estamos viendo, sí, estamos viendo que desde que hemos iniciado nuestra vida, pues, republicana, de forma autónoma, estamos pues de golpe de estado en golpe de estado. Hemos visto pues el primer militarismo con esas características pues que nos decía que el Estado peruano pues no se podía conformar como tal, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a observar, ¿qué será? Pues que esta guerra nos va a dejar muy mal, por lo que nuevamente entraremos a un periodo, ¿qué cosa? Un periodo de crisis o recesión económica posguerra. Sí, posguerra. Ese va a ser en este caso uno de las, vamos a decir, pues de las características de este periodo, ¿sí? De la reconstrucción nacional, ¿sí? Ahora, vamos a ver sí, que en este periodo también, posterior a la guerra, ¿verdad? Donde estamos buscando recuperar nuestra economía, ¿qué es lo que vamos a ver? Que inicia el proceso del segundo militarismo. ¿Por qué? ¿Por qué nuevamente los militares entran a gobernar? Recuerda que los civiles, pues, están mal parados, ¿no? Han quedado mal parados, porque a ellos se les va a culpar de habernos arrastrado hasta la guerra. Cuando firmaron el tratado defensivo, ¿verdad?, con Bolivia, eh, al parecer, pues no sonaba una muy buena idea, pero a la larga ocasionó que al hacerse funcionar este tratado, nosotros ingresáramos a una guerra. Y esa guerra, sí, nos ha dejado pues sin recursos, sin este recurso esperanzador, ¿verdad? ¿Y quiénes firmaron ese tratado? Ah, presidente civilista. Ah, ¿y qué más? No solo que el tratado, sino que nos llevaron a la guerra, a la misión Lavalle, ¿verdad? También, igual vamos a decir, le vamos a echar la culpa, ¿sí? Le vamos a echar la culpa a los presidentes, ¿no? Civiles. Y vamos incluso a decir, pues, ¿no? Ese presidente desgraciado, ¿no? Nos llevó a la guerra, ¿sí? Y encima nos hace perder la guerra. Y nos hace perder la guerra y ni siquiera ni siquiera vamos a poder nosotros, pues, tenerlo como presidente, le van a dar golpe de Estado, no va a regresar el partido civil, ¿verdad? Todo vamos a ver, pues, que se va a tornar, que se pierda la confianza en el partido civil. Si se pierde completamente la confianza en el partido civil, ¿sí? Y es ahí, sí, es ahí donde nosotros vamos a ver, sí, donde nosotros vamos a ver, pues que los militares dicen, el Perú que necesita mano dura, mano fuerte, y nosotros, o bueno, cada uno de los presidentes dicen, nosotros vamos a sacar el país adelante.
¿sí? Ahora, vamos a ver que en este periodo, si antes solo teníamos al partido civil, ¿no? Como único partido, vamos a ver que aquí surgirán nuevos partidos políticos. ¿Cuáles van a ser esos partidos políticos? El Partido Constitucional, por ejemplo, ¿sí? Constitucional, este es el partido de Andrés Sabelino Cáceres. Vamos a tener el partido, en este caso, demócrata, ¿sí? El Partido Demócrata. Voy a colocar por aquí. Demócrata, sí. Otro partido, el partido Unión Cívica, ¿sí? Unión Cívica. Y vamos a tener también el partido, incluso mira este partido, el Partido Liberal, así se va a llamar, el Partido Liberal. Nuevos partidos políticos, ¿no? Que de esa forma van a buscar qué cosa poder llegar, sí, poder llegar al poder, ¿ok? Ahora, vamos a ver si que justamente estos hacendados, ¿no? Los que eran poseedores de la tierra, van a ingresar en un periodo también, en este caso, de deterioro. ¿Por qué en este periodo? Porque recuerda que los chilenos se pasearon por todo el territorio, ¿verdad? Y generaron en este caso grandes destrucciones. Sí, entonces vamos a ver qué es lo que van a buscar es recuperarse, ¿sí? Más en ese recuperarse va a haber nuevamente nuestra explotación hacia la población indígena, ¿no? Que eran básicamente sus trabajadores, ¿sí? Y vamos a ver que con el tiempo se va a buscar aprovecharse, ¿no? De la población, ¿no? Al no pagarle sus trabajos, ¿no? Y van a tener en este caso, vamos a ver las formas de explotación, ¿no? Y cómo ellos se hacen ricos a costa del trabajo, en este caso de otros, ¿ok? Entonces son las características, ¿sí? Son las características que van a primar en este segundo militarismo, donde también va a ser importante, pues, ¿no? Rescatar algunos personajes ilustres muy importantes, ¿sí? Uno de ellos va a ser Manuel González Prada, ¿sí? Él va a hacer una crítica bastante, pero bastante certera, ¿no? A la situación, ¿no? Que vivía nuestro país, ¿sí? Va a, en este caso, a través del famoso discurso en el Politeama, va pues en este caso a criticar, ¿no? Ciertas ideas, bueno, eso se va a criticar a la política peruana y se va a tornar, ¿no? Porque es lo que él incluso se lo considera, ¿no? Es como que el anarquista peruano, ¿no? ¿Qué quiere decir la anarquía? No creer en el Estado, no creer en la autoridad del Estado. ¿Sí? Vamos a tener también a Clorinda Mato de Turner, que es en este caso precursora del movimiento indigenista, ¿no? Existiera pues una persona que se preocupe, ¿no? Por la población indígena pues en un estado, ¿no? Militar, incluso en un estado civil, un gobierno civil, pues no veía florecer, no se le podía observar el progreso, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí una obra muy interesante de Clorinda Mato de Turner que viene a ser Ave sin nido, ¿sí? También en este caso para poder mencionar, ¿sí? Y pues por supuesto no podemos dejar de mencionar a Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, porque él básicamente lo que va a hacer es, al descubrirse pues una nueva enfermedad, que es la verruga peruana, ¿no? Quien necesita, en este caso, la cura. Y no podemos atacar una enfermedad, en este caso, de la cual pues no sabe qué es lo que produce con exactitud, se necesita un registro de ello. Entonces el agarra decide, en este caso, inyectarse sangre contaminada, ¿sí? De un paciente que tenía la enfermedad y, en este caso, él va desarrollando los síntomas, ¿verdad? Y él pide, ¿no? Al inicio él a, empieza a redactar, ¿no? Cuáles son sus síntomas y después ya necesitará ayuda, ¿no? Ya, lo que estoy sintiendo, ver qué es lo que siento, midan, ¿no? La temperatura y todo y ya. Y de esa forma se va a poder, en este caso, pues, atacar mejor la enfermedad, ¿sí? Se va a atacar la enfermedad. Ahora, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que nosotros durante este periodo del segundo militarismo vamos a tener como primer presidente a Miguel Iglesias. Y tú a Miguel Iglesias lo vas a recordar, ¿por qué? Porque tú sabes que es el que va a dar el famoso grito de Montán. Él dice, pues no, ya es hora de que tengamos que iniciar, ¿qué cosa? La paz, ¿verdad? Tenemos que iniciar la paz, ¿sí? Y Miguel Iglesias, pues, entra en negociaciones ¿con quién? Con Chile. Pero tú sabes también que en la famosa campaña o la resistencia de la Breña, ¿no? En la Sierra Central,
¿sí? ¿Qué estaba sucediendo? Andrés Avelino Cáceres tenía muy buenas incursiones. Entonces, para poder iniciar la paz que se necesitaba derrotar a Cáceres, ¿no? Y Miguel Iglesias, ¿qué es lo que hace? Va a pelear junto al ejército, ¿sí? Va a pelear junto al ejército chileno para poder vencer a Cáceres en la última, la batalla final, la batalla de Huamachuco. ¿Sí? Eso no lo debes de olvidar. ¿Por qué? Porque Miguel Iglesias no va a gobernar, va a gobernar 2 años nada más, y justamente el fin de su gobierno se va a deber a qué? A que pues Cáceres regresará. Cáceres le va a decir, eres un traidor, ¿verdad? Eres un traidor y ahora me la vas a pagar, ¿verdad? No, va a venir por su venganza, Cáceres. Miguel Iglesias, en este caso, es el primer presidente, ¿sí? De este periodo, pues conocido como la Reconstrucción Nacional, ¿sí? Ahora, con él, vamos a ver porque la idea no se ve tanta reconstrucción y hay que ser conscientes de eso. No hay mucha reconstrucción, pero es que también Miguel Iglesias se queda sin, no tiene armas, vamos a decir, para poder hacer recuperar la economía, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Dentro de las cosas que se le va a recordar será por qué cosa, la reapertura, ¿sí? Reapertura de instituciones culturales, ¿sí? Se había cerrado qué cosa, la Biblioteca Nacional. Bueno, la Biblioteca Nacional había sido incendiada, ¿verdad? Incendiada, todo el material que se encontraba al interior va a ser, se va a perder, ¿sí? Y pues se colocará en este caso como director de la Biblioteca Nacional a Ricardo Palma, otro personaje también ilustre, ¿verdad? Porque en este caso él se va a encargar de nuevamente, ¿no? Recuperar, ¿no? Buscar la recuperación de estos libros, ¿no? Va a ir solicitando, ¿no? Incluso a otros países que nos puedan donar algunos libros. ¿Sí? Y se dice pues que pasaba de casa en casa tocando, ¿no? Pidiendo donación de libros, ¿no? Un poquito exagerado, pero más los libros vinieron, pues, en este caso, del extranjero, ¿sí? Ahí tenemos la reapertura de la Biblioteca Nacional. Se va a reaperturar también nuevamente, ¿qué cosa? La Universidad de San Marcos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se había cerrado la Universidad de San Marcos? Tanto de San Marcos como del Colegio Guadalupe salían algunas milicias de jóvenes, ¿no? Que querían impedir, en este caso, ¿no? La destrucción de la ciudad de Lima cuando los chilenos llegaron aquí. Entonces, por eso se decidió cerrarlos, sí, se decidió cerrarlos. Pero ahora que estamos haciendo, estamos reabriéndolas, ¿sí? A nivel cultural fue lo que Miguel Iglesias pudo hacer. Más, no en este caso no se va a poder hacer, pues no. También el tiempo que él va a gobernar es bastante corto, ¿sí? Ahora, él se da cuenta que necesita qué cosa, necesita dineros, ingresos para poder generar pues mínimamente alguna que otra obra, ¿verdad? Y por ese motivo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a restituir, sí, va a restituir la contribución personal. Ahora, ¿qué es la contribución personal? La contribución personal no es nada más que cosa que el tributo indígena. Es lo mismo. Sí, el tributo indígena viene a ser lo mismo, ¿sí? Profesor, entonces se restablece el tributo indígena que en algún momento, pues, no, Ramón Castilla durante la prosperidad falaz había suprimido, ¿no? En su revolución liberal, sí, sí. Acá nuevamente, porque necesitamos de ingreso para el Estado. ¿Y quién nos va a poder dar ese ingreso? ¿Quiénes son la población indígena? Porque son bastantes, ¿no? Con que ellos paguen así, vamos a decir, 2 pesitos, 3 pesitos, ¿no? Eh, Va a ocasionar que nuestros ingresos se eleven, ¿sí? Pero nuevamente estamos viendo que, uy, no, vamos a verlo, ¿no? Como la cajita de ahorro, ¿no? A los indígenas, ¿sí? Ahora, ante esta restitución, pues básicamente el tributo indígena, vamos a ver que estallará la rebelión del conocido, sí, Pedro Pablo Atusparia, esto desde Ancash. ¿Por qué? ¿En qué se va a poner en contra? ¿Por qué se levanta él? Pues por la restitución de la contribución personal, sí, que era, como les mencionó, el tributo indígena. Y también porque en las haciendas se estaba generando, ¿qué cosa? Se estaba generando una gran explotación a la población indígena. Recuerden que el hacendado como del lugar va a querer recuperar, ¿qué cosa? Recuperar pues esos meses que no hubo producción, la destrucción de sus haciendas, ¿verdad? Entonces hará trabajar, sí, hará trabajar más, en este caso al campesino, ¿no? Generando pues una gran explotación, por eso que se va a revelar, pues sí, se va a revelar. Ahora, eh, este accionar genera la rebelión, sí, genera la rebelión y genera pues cierta inestabilidad, sí, Miguel Iglesias está quedando qué cosa como un mal presidente, sí, y en ese contexto es que Cáceres retornará.
Cáceres, acompañado en este caso, pues, ¿no? De sus famosos montoneros, ¿sí? Montoneros, le hará la famosa guaripampeada a Miguel Iglesias. ¿Quién era la guaripampeada? Básicamente, va a ser un enfrentamiento entre el caudillo de Miguel Iglesias con el caudillo de Cáceres, ¿no? Y el caudillo de Cáceres, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a terminar, ¿qué cosa? Centrando, rodeando, ¿sí? ¿A quién? Rodeando al ejército de Miguel Iglesias. Lo que ocasionará, ¿qué cosa? Que Miguel Iglesias renuncie, ¿sí? Renuncie, ¿sí? Él renunciará, ¿sí? Dejará la banda presidencial, pero es casi, casi, ¿qué cosa? Obligado, ¿sí? Es un golpe de Estado, ¿sí? Es un golpe de Estado, ¿sí? Vamos a ver que se convocarán elecciones, ¿sí? Convocarán elecciones y en esas elecciones, ¿quién ganará? Ganará el Partido Constitucional apoyado por ¿quiénes? Por el Partido Civil. El Partido Civil sigue siendo una fuerza política. Ahora, ellos no se presentan como candidatos. ¿Por qué? Porque no tienen una buena imagen, pues, ¿sí? No tienen una buena imagen, ¿no? Por lo que sucedió con la guerra contra Chile. Entonces, ellos solo le queda, en este caso, apoyar, dar la venia, ¿no? Al partido, ¿sí? Al partido, no está tanto, vamos a decir, en el pueblo, ¿sí? Adicional, pues que el Partido Civil está conformado por hacendados y ellos también son un grupo, sí, son un grupo que va a apoyar, ¿no? Y va a buscar, pues lógicamente, seguir teniendo el beneficio por parte del Estado, ¿sí? Muy bien. Andrés Avelino Cáceres va a decir, ya, hay inflación. ¿Por qué había inflación? Durante la guerra, chicos, sí, durante la guerra, ¿qué es lo que había sucedido? Había sucedido que habían empezado a imprimir billetes. Si no había plata, entonces hay que imprimir billetes. Pero tú sabes que cuando sigues imprimiendo, la famosa maquinita, no sigues imprimiendo, 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 la máquina te puede imprimir millones y millones. Pero cuando esos millones están en circulación en este caso, ¿no? En un mercado, vamos a decir, que donde no hay productos, no hay poca producción, entonces hay mucho dinero y poquito producto. ¿Qué sucede con ese billete? Con ese dinero empieza a perder su valor. ¿Sí? Empieza a perder su valor. Entonces, él va a declarar convertir el billete fiscal, ¿sí? ¿Convertirlo qué? A sol de plata. El billete fiscal se convertirá al sol de plata, ¿sí? ¿Y cómo será el equivalente? 15 billetes fiscales, si 15 billetes fiscales equivalían a qué? Equivalían a un sol de plata, ¿sí? Un sol de plata, a uno, vamos a colocar por aquí, a un sol de plata. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Ahora, para que se pueda hacer ese cambio, se va a crear ¿qué cosa? Las famosas juntas departamentales que se encargarán de poder hacer en este caso esta conversión, vamos a decir. Entonces, todos iban con sus billetes fiscales y recibían ¿qué cosa? Sol de plata por la cantidad de billetes fiscales que se llevaban, ¿sí? Ahí los vamos a tener. Ahora, vamos a ver también, ¿sí? Que con las juntas departamentales no solo se va a tener que, pues, la recaudación de bienes fiscal, el cambio hacia el sol y la plata, sino de que en este caso los dos siguen siendo sola, el billete también era en soles, ¿no? Entonces, a 15 soles equivale a qué cosa? A un sol de plata, ¿sí? Ahora, estas juntas departamentales adicionales a conversión, las juntas departamentales están en cada departamento. Y se van a organizar en base a qué cosa, a que ellos puedan puedan crear su propio presupuesto, ¿sí? Presupuesto, ¿qué quiere decir? Las juntas departamentales van a cobrar, ¿qué cosa? La contribución personal, ¿sí? El famoso tributo indígena, cobran con eso. Y con ese dinero, ¿qué van a hacer? Van a crear sus presupuestos, ¿sí? Cobro, sí, cobro, ¿sí? Y de esta manera vamos a decir, pues no vamos a decir que cada departamento, sí, cada departamento va a tener un ingreso, sí, va a tener un ingreso y no va a tener tanto que depender, vamos a decir, del gobierno central, ¿sí? Ahora, yo sé que aquí tú te estás preguntando, profesora, si las juntas departamentales van a cobrar la contribución o lo que nosotros llamamos como tributo indígena, porque es lo mismo, si van a cobrar el tributo, no que Cáceres era del pueblo, no que Cáceres era, pues, no, estaba con la gente del campesinado, de la población indígena. Cáceres no va a eliminar, sí, no va a eliminar el tributo indígena, va a continuar con ello.
¿sí? Va a continuar con él, ¿ok? Ahí lo vas a tener, tienes que recordar para qué servía en este caso las juntas departamentales, ¿sí? También veremos, sí, también veremos un tratado. Se va a firmar, sí, se va a firmar un tratadito, el Tratado García Herrera. ¿Qué sucede con el Tratado García Herrera? Sucede, pasa y acontece que cuando estábamos en guerra, chicos, ¿sí? Estábamos en guerra. ¿Saben qué pasó? ¿Qué nos quiso hacer Ecuador? Nos quiso invadir. Sí, nos quiso invadir. Entonces Perú, ¿qué le dijo? Ya, sabes que, mira, date cuenta, ¿no? Ecuador, tú ya en guerra y también me quieres hacer en este caso la guerra. No, pues no, no puede ser, ¿verdad? Entonces, mira, que termine la guerra y ya, y yo te voy a dar territorios. Dice, sí, vamos a firmar a él. Frena a Ecuador. Y aquí, pues en este caso, el Tratado García Herrera es el fin, en este caso, de esa guerra. No se termina y entregan algunos territorios, ¿sí? Ahora, no resalta tanto, vamos a decir, sí, no resalta tanto, pero es importante lo que nosotros en este caso lo tengamos que recordar, ¿ok? Ahora, em, vamos a ver que aún se cobra el tributo indígena, pero con el tributo indígena nosotros pues podemos sostener algunos gastos internos del Estado. Pero recuerda que nosotros, posterior a la guerra, hemos terminado muy endeudados, ¿sí? Vamos a ver que vamos a tener muchas deudas. Entonces, no tenemos, ¿sí? No tenemos cómo pagar la deuda externa. Es por eso que va a venir y a Cáceres, ¿qué va a hacer? Va a firmar el contrato Grace, ¿sí? Para poder pagar la deuda externa. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes nos habíamos endeudado? Con Inglaterra, chicos, con Inglaterra, ¿sí? En este caso, vamos a ver que se hace el famoso contrato, pero aquí lo que se hace es, en este caso, los famosos nos compran, es como que nos compraran la deuda, ¿sí? Como que nos compraran, ¿quiénes nos compran la deuda? Los tenedores de bono. Y son, en este caso, pues, son estas las empresas que van a tomar posesión de ciertas cosillas que nosotros les vamos a dar, ¿sí? Nosotros les vamos a dar, ¿sí? Así. ¿Sí? Así es que el contrato Grace, sí, a través del contrato Grace, ¿qué vamos a tener? La firma de los ferrocarriles. Ellos se van a encargar de la administración, ¿sí? Esta firma por los ferrocarriles es que ellos administran, ¿sí? Administran nuestros ferrocarriles por 66 años. Sí, 66 años. Les vamos a entregar, sí, les vamos a entregar 3 millones de toneladas de guano. Por eso aún tenemos guano para que veas, aún tenemos y en toneladas, ¿sí? Tenemos un guano. Ahora, el guano no cuesta, ya no cuesta tanto como antes, ¿sí? Ya no cuesta tanto como antes, recuerda eso. Les vamos a entregar tierras en la selva y le vamos a dar, chicos, 2 millones, sí, 2 millones de hectáreas, ¿ah? 2 millones de hectáreas, ¿sí? Lo vamos a tener, ¿sí? Y tendremos también, les vamos a dar la libre navegación por el Titicaca. ¿Por qué era importante en este caso el Titicaca? Porque el lago Titicaca era el punto de conexión, sí, comercial entre los productos que ingresaban por el Atlántico, ¿sí? Que ingresaban por el Atlántico. Y pasaban en este caso Uruguay, por tierra llegaban hasta donde está Bolivia y a través del lago Titicaca ingresaban al Perú, ¿sí? Entonces, tener la libre navegación implica qué cosa, que ellos van a poder navegar, ¿no? Sin que se les cobre el uso, en este caso, del lago, ¿ok? Ahí lo vamos a tener, ¿sí? Eh, y en este caso, las famosas, ¿no? 33 anualidades de, sí, 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas, ¿sí? Todo esto lo vamos a pagar, pues no, 33 anualidades implica que pagaremos en 33 años, ¿sí? De esta manera es que llega a nuestro país, ¿sí? Llega a nuestro país que la Peruvian Corporation. ¿De qué se encarga la Peruvian Corporation? Que aquí en este caso el presidente de la Peruvian Corporation era Sir Alfred Dent. Él se va a encargar, bueno, más que él, en este caso, vamos a decir, pues, ¿no? su corporación, ¿no? La Peruvian Corporation se encarga de la administración de los ferrocarriles, ¿sí? De esto se va a encargar, ¿sí? Se va a encargar, administrar nuestros ferrocarriles, ¿sí? Ahora, Cáceres, ¿sí? Y tú te notarás que este contratito es como que, profesora, este contrato yo siento que no nos beneficia mucho.
¿verdad? Yo siento que Inglaterra está que se lleva todo, profesora. Sí, y para muchos, en este caso en el Congreso, significó lo mismo, que nosotros estábamos perdiendo mucho, ¿sí? Entonces, como a Cáceres no le permiten firmar este contrato, ¿qué hace Cáceres? Elimina, ¿sí? Elimina el Congreso y de esa forma se queda pues sin oposición, ¿sí? Algunos pues hasta la actualidad siguen defendiendo este contratito y dicen, no pagamos nuestra deuda. Además, nuestros ferrocarriles, ¿qué pasaron? Fueron alargadas sus rutas, ¿no? Pero por el otro lado, podríamos decir nosotros que ellos ganaron más, los ingleses ganaron más, ¿sí? Ahí lo vamos a tener, ¿sí? Otra de las cosas en este caso, vamos a decir, importantes, es que ya desde este entonces nosotros teníamos conocimiento que en el norte de nuestro país teníamos petróleo, ¿sí? Teníamos petróleo en la famosa zona de Brea y Pariñas. Sí, Brea y Pariñas, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono aquí, en este primer gobierno de Cáceres? Porque más adelante esto nos va a traer un problemilla. Sí, aquí estamos bajo el capital inglés, recuerda, ¿sí? Aquí los ingleses. Más adelante vamos a tener problema y más adelante esto va a terminar con un gobierno, ¿sí? Solo acá tienes que recordar que en este primer gobierno de Andrés Sabino Cáceres, ¿no? Junto, vamos así pues con el contrato Grace, ¿no? En este contexto del contrato Grace, ¿quiénes llegan? Llega la empresa London Pacific, ¿sí? La London Pacific, anótalo, la London Pacific. ¿A qué llega? A explotar la Brea y Pariñas, ¿sí? La Brea y Pariñas. ¿Qué había ahí? Petróleo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el problema? Que cuando se empiezan a medir los territorios, ¿sí? Se determina que hay unos 40.000 metros cuadrados, lo que indicaba en este caso un total de 10 pertenencias, que es como se medía en ese entonces, 10 pertenencias. ¿Cuánto íbamos a cobrar? 30 soles anuales. Ahora, no te imaginas estos 30 soles actuales, sino 30 soles del valor pues de esa época, mira, casi finales del siglo 19, ¿sí? Ya. Por 10 estancias, yo quiero que te acuerdes eso para la próxima clase de historia de Perú. 10 estancias, ¿sí? Eran 30 soles. Nos iba a pagar, ¿qué cosa? El London Pacific. Ya, esto tienes que acordar. Bonito, ¿no? Un día que extraigan, que exploten nuestro petróleo, ¿sí? Y por esas 10 estancias nos van a pagar 30 soles. Listo, sí, listo, ¿sí? Hasta ahí quiero que lo recuerdes. Llegó el London Pacific. Más adelante vamos a ver el problema, ¿sí? Ahora, su gobierno, en este caso, llega a su fin, ¿sí? Llega a su fin, en este caso, sin pormenores, vamos a decir después que disuelve el Congreso, firma el contrato, ¿sí? Y vamos a ver, pues, ¿no? Que quien gobernará después de ello será Remigio Morales Bermúdez, ¿sí? Remigio Morales Bermúdez está gobernando, pues, ¿no? En un contexto en el cual nos vamos a dar cuenta que ya es hora de que se cumpla, ¿qué cosa? El Tratado de Ancón, ¿sí? Tenemos que convocar el plebiscito y ver, ¿no? Si regresará para el Perú Tacna y Arica, o finalmente estos se quedarán en Chile. Pero ¿qué sucede? Los chilenos no quieren cumplir el Tratado de Ancón. ¿Sí? Pues, vamos a decir, a realizar el plebiscito. Y es más, hasta nos van como que nos van a amenazar, ¿no? Y nosotros apenas si nos estamos levantando de la guerra, pues no vamos a poder hacer nada. Se van a generar, ¿qué cosa? Problemas diplomáticos, ¿sí? Se van a generar problemas diplomáticos, ¿sí? También veremos que se va a dar la famosa ley de habeas corpus, ¿sí? ¿Qué significa la ley de habeas corpus? En este caso es que hasta la actualidad se sigue utilizando, ¿verdad? Que es en este caso, nosotros tenemos el derecho a poder emitir nuestra defensa en las primeras horas de detención.
¿sí? Lo que van para derecho, seguramente esto lo deben manejar. Pero así en palabras sencillitas, así facilitas, en este caso es lo que les puedo decir respecto al habeas corpus, ¿sí? Muy bien. También tendremos, ¿sí? Tendremos en este entonces, pues, ¿no? Movimientos sociales que van a surgir, unas que otras huelgas, ¿sí? Unas que otras huelgas, y pues como algo que se le reconoce, ¿no? A Morales Bermúdez es en este caso que en su gobierno se termina de construir el ferrocarril central, ¿sí? El ferrocarril central. Después de mucho, mucho tiempo, recién se terminará de construir este famoso ferrocarril. ¿Sí? Eso es en este caso lo que tenemos que recordar. Ahora, Morales Bermúdez va a fallecer, sí, va a fallecer, y tras su fallecimiento, ¿no? Que es en este caso de manera muy, una manera pues muy, muy trágica para Morales Bermúdez, ¿sí? Eh, Deja, en este caso, el gobierno, pues vamos a decir un tanto, tanto a la mitad, ¿verdad? Y quien ingresará será Justiano Borgoño. Justiano Borgoño lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Convocar elecciones. Él es en este caso, ¿sí? El encargado, ¿sí? De la realización, ¿sí? Que en este caso él era el segundo vicepresidente, ¿sí? Convoca elecciones y gana, en este caso Cáceres, pero en medio, pues, de unas elecciones un tanto fraudulentas, ¿sí? ¿Por qué decimos fraudulentas? Porque era el único candidato. Sí, Cáceres, único candidato. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener. Andrés Sabino Cáceres, pues su gobierno va a durar apenas 7 meses, ¿sí? Y será derrocado, ¿por qué? Por la famosa coalición nacional, que será una unión de qué? Del Partido Civil y el Partido Demócrata, que estaba liderado por quién? Por Nicolás de Piero. Ellos derrotarán, sí, derrotarán al caudillo de Andrés Avelino Cáceres. ¿Sí? Ellos también tenían en este caso montoneras, Cáceres también, ¿sí? Y vamos a ver pues que el día que le dan el golpe de estado, ¿sí? Vamos a tener que el cuerpo diplomático, ¿sí? Quien era pues un delegado apostólico, ¿sí? Le va a decir, ¿no? A Cáceres le va a decir, así usted gane, ¿sí? Así usted gane esta guerra, ¿sí? Usted no va a gobernar, porque usted lo odia. Hasta las piedras lo odian, le dice, ¿sí? Así que, aunque usted gane, no podrá gobernar, le dice, ¿sí? Cáceres, ¿qué va a hacer? Va a renunciar, ¿sí? Va a renunciar. Y Manuel Candamo, sí, en este caso, pues el encargado, vamos a decir, será quien convoque a elecciones, ¿sí? Convoque elecciones. En esas elecciones, ¿quién va a ganar? Nicolás de Piero. ¿Sí? Se considera que con Nicolás de Piérola, chicos, se da el verdadero inicio, aquí sí se da, dicen, con una reconstrucción nacional, porque dicen lo demás, puro caos, había, dice, puro caos, ¿sí? Puro caos, por ahí, Cáceres en su primer gobierno hizo alguito, ¿sí? Es más, muchos historiadores dicen, pues, que Cáceres, a lo mejor Cáceres te hubieras muerto en la guerra contra Chile. ¿Por qué? Porque lo que hizo aquí, pues fue, para muchos consideran que el contrato Grace fue vender, en este caso, nuestros recursos, ¿no? Perder nuestros recursos, ¿no? Por muchos años. Y pues en estas elecciones, ¿no? Básicamente nos demuestra que él quería únicamente el poder, ¿no? Y pues le jugó mal a la población indígena, ¿no? Al no eliminar el tributo indígena cuando él fue presidente, ¿no? Ya, vamos a ver, sí, vamos a ver, que entonces agarrar como que nos hace analizar y pues Cáceres, el gran, en este caso, podríamos decir incluso héroe, ¿no? De la resistencia, en este caso de la Breña, se nos cayó, pues se nos cayó un héroe, vamos a decir, ¿sí? Ahí lo tenemos, pues, si te hubieras muerto Cáceres, ahí te estaríamos ahorita, qué cosa, adorando quizás, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿sí? Segundo gobierno de Nicolás de Piero. Sí, aquí vamos a ver pues la consolidación de qué, del Partido Demócrata con el Partido Civil. Como ya les mencioné, el Partido Civil estaba ahí siempre apoyando, ¿no? Y poco a poco va a ir en este caso nuevamente recuperando, sí, recuperando, vamos a decir pues eh, recuperando un poco el prestigio, ¿no? Que habían perdido, ¿sí? La confianza también, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que aquí sí hay una reconstrucción nacional? Porque aquí va a haber una reactivación económica. ¿Y esta reactivación económica va a venir producto de qué?
producto de lo que viene a ser las exportaciones. En este contexto vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Lo que se conoce como la exportación del azúcar y del caucho. El boom del azúcar y del caucho. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener. Esto va a generar una buena, vamos a decir, cosas beneficiosas, grandes ingresos para el Estado. ¿Sí? Porque cada producto que sale de nuestro país paga un impuesto, ¿verdad? Si paga un impuesto, entonces eso nos va a generar grandes ingresos para el Estado, ¿sí? Resurgen también lo que se consideran, ¿no?, los latifundios, ¿sí? Esto, básicamente, ¿qué viene a ser un latifundio? Haciendas, ¿sí? Pero haciendas que tienen un solo dueño, ¿sí? Un dueño, y este dueño tiene tierras va en varios lugares, o sea, varias haciendas. Yo, por ejemplo, yo latifundista puedo tener pues mi hacienda en el norte, puedo tener mi hacienda en el sur, e incluso puedo tener en este caso, algunos gamonales en la sierra, en los Andes, ¿sí? Resurgen los latifundios, ¿sí? Nuevamente, sí, nuevamente, ¿sí? Y por ende, estas tierras productivas va a surgir de ellas, ¿qué cosa? La oligarquía agroexportadora, ¿sí? La oligarquía agroexportadora, ¿sí? También veremos el desarrollo de la clase obrera, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a decir, este sector, ¿sí? Este sector, el famoso obrero, cada vez el obrero va siendo más, van habiendo más obreros, ¿sí? Formando, ¿qué cosa? Una nueva clase social. Antes teníamos puros campesinos, ¿verdad? Campesinos, bueno, que eran en este caso indígenas, ¿verdad? El pueblo le llamamos, pero aquí al pueblo se ingresará en este caso los trabajadores obreros. ¿Y a qué se dedican los trabajadores obreros? A trabajar en las fábricas, ¿sí? Trabajar en lo que viene a ser las panificadoras, ¿no? Panaderos, textileros, ¿sí? Ahí los vamos a tener. Ellos van a ser en este caso la clase obrera, ¿sí? Vendrá una reforma, ¿sí? Una reforma militar, ¿no? En este caso vamos a ver que se dará el famoso, bueno, la famosa llegada en este caso del general Paul Clement, ¿sí? Paul Clement, que es el que está aquí, este de aquí, que es en este caso un militar, ¿sí? Y él va a venir, ¿qué cosa? A asesorar al Perú en cuestiones militares también, ¿sí? En este caso él es francés, ¿no? Y él, bajo su asesoría, bajo la asesoría de él, se va a dar, ¿qué cosa? El servicio militar obligatorio. Y se va a crear lo que se conoce como la Escuela Militar de Chorrillos, ¿sí? La Escuela Militar de Chorrillos, ¿sí? Vamos a ver. Eh, Algo que va a hacer, sí, Nicolás de Piérola, sí, Nicolás de Piérola, a nivel de lo que viene a ser económico, se va a dar el famoso estanco de la sal. Ahora, el estanco de la sal, ¿qué va a hacer? Va a ser la eliminación, sí, de la contribución personal, sí, la contribución personal o tributo indígena, ¿recuerdan? Sí, y en su lugar, ¿qué vamos a tener? Se va a establecer un nuevo impuesto a la sal, ¿sí? Un nuevo impuesto a la sal, ¿sí? Ahora, ¿por qué se va a dar esto? Porque la excusa era, ¿qué cosa? Que necesitábamos altos ingresos, ¿para qué? Para poder recuperar Tacna y Arica. Esto, lógicamente, ¿qué va a traer? Va a traer la rebelión, ¿sí? Una rebelión, no justamente por la elevación, pues, ¿no? La rebelión de Huanto, por elevar en este caso, pues, ¿no? Este impuesto a un producto que era altamente de consumo, ¿no? Ya saben que es para la conservación. A nivel de la economía, también tenemos el establecimiento, o bueno, la acuñación de la libra peruana de oro, ¿sí? Ahora, vamos a ver que esta producción, esta moneda va a ser utilizada principalmente ¿para qué? Va a ser utilizada para lo que es la exportación. Es un dinero de exportación, ¿sí? Básicamente la libra peruana de oro equivalía lo mismo, si tenía el mismo valor de cosa que la libra inglesa, ¿sí? La libra esterlina inglesa, ¿sí? Y va a utilizar en este caso para la exportación, como les menciono. Después se va a hacer uso, su uso se va a extender, ¿no?, a todo el Perú. Tendremos también a la migración japonesa que llegarán, sí, llegarán aquí para trabajar en las haciendas, y tendremos también lo que se conoce como el Ministerio de Fomento. ¿Para qué es esto? Para el despacho de obras públicas, sí, e industrias, sí,
a través de este ministerio se harán, ¿qué cosa? Se harán las obras públicas, ¿ok? Reforma electoral, vamos a tener que se dará el famoso voto directo, ¿sí? El voto directo. Y vamos a ver que solo votarán quienes los alfabetos, es decir, los que saben leer y los que saben escribir, ¿sí? Por ahí algo que le podremos reconocer entre algunas obritas que hizo Nicolás de Piérola, por ejemplo, en este caso, la construcción del Paseo Colón, ¿sí? Paseo Colón, Avenida La Colmena, ¿sí? Bueno, actualmente Avenida La Colmena, ¿sí? Eh, Llega el primer cinematógrafo, ¿sí? Cinematógrafo. Ahí también algo que destaca mucho, ¿sí? Llega el primer auto al Perú. Sí, llega el primer, imagínate, ¿no? Recién el primer auto aquí, ¿sí? A nuestro queridísimo país, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Ahora, decimos que con Nicolás de Pirola inicia pues la agroexportación, ¿verdad? El azúcar, el caucho. Pero vamos a ver que para inicios del siglo XX, sí, para inicios del siglo XX, el Perú no solo va a ser experto en azúcar y caucho, ¿no? En esos productos, sino también, ¿qué cosa? En productos, sí, en productos como el petróleo, será un boom, el algodón, sí, los minerales, sí, y las lanas, chicos. Vamos a ver, sí, vamos a ver que ya en este caso, pues para el inicio, vamos a decir, de lo que se conoce como la República Aristocrática, estos productos diversificados se irán para la exportación, ¿sí? Se irán para la exportación, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Ahora, en este periodo también de la aristocracia, la República Aristocrática, no hay golpes de Estado, a excepción que la que va a realizar en este caso Oscar Benavides, ¿sí? No va a haber más escándalo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahora, vamos a ver, pues, que de estos productos, ¿recuerdas tú cuando hablamos del petróleo? Yo les decía, ¿no? Que la London Pacific estaba extrayendo nuestro petróleo y que por cada 10 estancias, ¿sí? Por cada 10 estancias se pagaba 30 soles, ¿sí? Pues en este caso, lo que nosotros vamos a observar es que la London Pacific, ¿sí? Bueno, ahí todavía no lo vamos a mencionar, ¿sí? La London Pacific, un momento llega y se declara, ¿qué cosa? En quiebra, ¿sí? Se declara en quiebra. Y veremos que ellos le venden su empresa aquí a la IPC, ¿verdad? Le venden su empresa a la IPC. International Petroleum Company, ¿sí? Ahí la vamos a tener. Es decir, que vienen a hacer lo mismo, porque ahí básicamente la London de capital inglés se convierte o es comprada por el capital norteamericano, ¿sí? En la zona, en este caso, de Bray Pariñas, Piura, ¿sí? Entonces, van a ser las dos empresas que van a explotar el petróleo, ¿ok? El azúcar, vamos a tener en este caso que se producen los famosos latifundios, ¿sí? ¿Dónde destacan qué cosa? Casa Grande, Cartavio. Yo sé que Casa Grande, Cartavio, profesora, hasta Cayalti, por eso me suena, profesora. Sí, porque ellos hasta la actualidad, en este caso, son marcas pues que continúan en vigencia, ¿verdad? Y muchas otras más. Son en este caso los latifundios, pues, ¿no? Que van a ponerle a sus productos el mismo nombre. Ahora, ¿cómo se trabajaba aquí? Ah, aquí se va a practicar el famoso enganche. Indios, ¿sí? Que iban a trabajar, ¿sí? Iban a trabajar con un contrato. Se les daba el pago por adelantado. Entonces, ahora, ¿qué es el indio? Le daba a su familia, decía, no, acá tienen. Y yo me voy a ir a trabajar. No, porque tengo que trabajar, mi contrato dice que tengo que trabajar. Él se queda con un poco de dinero para poder comprar sus alimentos, aseo, ¿verdad? Vestimenta, quizás lo que necesitara, ¿sí? Pero sucede que agarre y quien les vende los productos es el mismo hacendado, ¿verdad? Es el mismo hacendado, es en la misma hacienda que se venden los productos. Entonces se da cuenta que ya se le acaba el dinero. Aún no termina, en este caso, de trabajar por el dinero que ya le han pagado, por el dinero que él, con el cual él se había quedado, ya se acabó. Entonces, ¿qué tiene que pedir? Fiado. Ya te voy a hacer tu cuentita, le dicen, ¿no? ¿Qué sucede? Termina el contrato,
¿no? Termina el contrato, podía ser, no sé, 2 meses, 3 meses. Termina el contrato y agarra y dice, ya, tienes que pagar, pues, ¿no? Porque me estás debiendo, mira, tu deudita ha crecido. Dice, uy, no, me estás debiendo. ¿Qué te parece si firmamos otro contratito para que tú me puedas pagar, pues, ¿no? Esta deudita. Sí, porque me estás debiendo. Otro contrato. Ya no percibió un sueldo, simplemente tiene que pagar qué cosa lo que debe. ¿Cómo se quedó enganchado a la hacienda? Ya, otro contratito más porque no has terminado has seguido consumiendo. Me sigues debiendo. Otro contratito más. Y cada vez que se hacía otro contrato más, y él ya no percibía sueldo más únicamente lo que le dan para poder que pueda sobrevivir, era más explotado. ¿Sí? De esa forma tú vas a poder observar que en estas haciendas, los indios, ¿qué cosa? Están enganchados a trabajar para que paguen su deuda. ¿Sí? Vamos a tener también los peones japoneses, ¿sí? Los peones japoneses que también estarán en este caso, en este tipo, vamos a decir, pues de actividad económica. ¿Sí? Tenemos más al sur el algodón. ¿Sí? Ay, pues qué bonito el algodón, ¿no? Ya. ¿Cómo se trabajaba ahí? Peones no asalariados. ¿Cómo es eso? Pues, o sea, no entiendo. Sí, no entiendo. Sí. Ellos, ya, lo que hacen es, no reciben un sueldo. Pero ¿qué hace en este caso el hacendado? Le dice, mira, yo te voy a dar unas tierritas para que tú puedas producir y de ahí te puedas alimentar. Pero como yo te estoy dando mis tierritas, ¿verdad? Para que tú te alimentes, tú para regresarme el favor tienes que ir a trabajar a mi hacienda. ¿Qué? Pero y con tu trabajo pues me vas a pagar, ¿verdad? Y ahí está, ya saldamos cuentas o no saldamos cuentas. No se le asignaba ningún pago simplemente por las tierras de las cuales en este caso estos peones se alimentaban, les daban las tierras, bueno, de eso tenían que vivir y trabajar para las haciendas. ¿Cómo se llama eso? Yanaconaje. Sí, Yanaconaje. Eso es Yanaconaje. Si te sorprendí el Yanaconaje, si te sorprendí el enganche, más te va a sorprender qué cosa, la famosa extracción del caucho. ¿Por qué? Aquí vamos a tener, porque los departamentos donde se realiza esto será Loreto y Madre de Dios. Son territorios bastante extensos, ¿sí? Y aquí destacan dos empresarios, César Arana y Fermín Fitzcarrald. Sí, Fitzcarrald. Ahora, ¿cómo hacían para extraer o cuál era la mano de obra? Los nativos. Pero nativos, ¿qué cosa? Esclavizados. ¿Sí? A los cuales se denominaba correrías. ¿Por qué se les denominaba correrías? Porque había que corretear al nativo para poder atraparlo y obligarlo a traernos el caucho mientras nosotros reteníamos a su familia. Profesora, aquí siquiera les pagaron una vez. Acá, bueno, les daban una tierrita para que se alimente. Pero aquí, profesora, ¿cómo que los correteaban? Sí, los correteaban para atraparlos y amenazaban con matar a sus familias si ellos no traían, ¿qué cosa? El caucho. Los nativos sabían cómo extraer el caucho, sabían cómo hacerlo, pero pues trabajaban en forma, ¿qué cosa? Esclavizada. ¿Sí? No lo olvides, ¿sí? En la minería destacan en este caso la extracción del cobre. Dos empresas vamos a tener, bueno, una empresa, la Cerro de Pasco Mining, ¿sí? Cerro de Pasco Mining, ¿sí? O la Cerro de Pasco Mining Company, ¿verdad? Así se le llama, ¿no? Compañía minera Cerro de Pasco, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. En la zona de los Andes, sobre todo en el sur, ¿sí? Sobre todo el altiplano, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, ¿qué cosa? La extracción de la lana, ¿sí? En las haciendas ganaderas de los famosos gamonales, ¿sí? Quienes, también acá no hay nada bonito, usurpaban las tierras a los indígenas. Aquí el gamonal va a decir, aquí el Estado me ha dicho que yo, acá dice, acá, ¿sabes leer? No sabes leer, acá qué dice, Estado peruano, me dio a mí las tierras, es mío, a ver, tú muéstrame tu papel, tú no tienes papeles, soy yo el que tiene papeles. Y ellos extendían, en este caso, pues sus haciendas ganaderas, ¿sí? Las extendían con permiso del Estado. ¿El Estado qué iba a llegar a esta zona? ¿Qué iba a saber que esas zonas están ocupadas por las comunidades? No les interesaba, simplemente firman y firman y firman y ellos van a decir, esto es mío.
tienes que retirarte. Tienes que retirarte, porque ahí el Estado me ha dado a mí, ¿verdad? Básicamente que sean usurparle la tierra a los indígenas, ¿sí? En este caso, la lana va a ser comercializada, ¿por qué? Por la famosa Casa Ricketts, ¿sí? La famosa Casa Ricketts, ¿sí? Ahí los tenemos. Con todos estos productos, pues vamos a tener la famosa República Aristocrática, ¿sí? La República Aristocrática, vamos a recordar un poquito, ¿sí? Que el Partido Civil vuelve, ¿sí? A ser, vamos a decir, pues vuelve a ser querido, ¿sí? Recupera su prestigio, ¿sí? Por ende recupera su hegemonía, ¿sí? Vamos a ver aquí la inversión de capitales, qué cosa, ingleses, sin mucho capital inglés, sin mucho capital inglés. Tenemos también una economía agrominero exportadora diversificada, diversos productos que vamos a exportar, vender al exterior. Ya hemos mencionado cuáles van a ser, ¿verdad? Ahí está. Y cuál es la forma de explotación también. Predomina en este caso la oligarquía, predomina el gamonalismo, ¿sí? Sobre las grandes mayorías. ¿Quiénes son las grandes mayorías? Las comunidades indígenas, el obrero, el sector obrero, ¿verdad? Ellos son las mayorías, ¿verdad? Ahí los vamos a tener. Siempre en este caso seguirán haciendo los menos, ¿sí? Veremos también que la clase media, ¿sí? El proletariado, el campesinado, ¿verdad? ¿Qué cosa? Son excluidos de la vida política, no participan en la vida política. Y eso ocasionará, pues en este caso, que se desarrolle el movimiento obrero y se desarrolle el movimiento campesino. ¿Sí? Tenemos en este caso como primer presidente a Eduardo López de Romaña. Si bien él no es del Partido Civil, si él no es del Partido Civil, vamos a ver que él va a ser apoyado por quién? Por el Partido Demócrata. ¿Sí? Demócrata para poder llegar al gobierno. Pero ¿saben qué va a suceder después? El mismo Partido Demócrata va a hacer qué cosa? Su oposición en el Congreso. ¿Sí? Se oponen en este caso pues a López de Romaña. Cuando este pues no va a ceder a sus, vamos a decir, a sus caprichos, a sus demandas. ¿Sí? Durante el gobierno de López Romaña, Eduardo López Romaña, se dará el auge de la exportación del algodón y del azúcar, ¿sí? Algodón y el azúcar, ¿sí? Veremos también, ¿sí? Que la libra peruana, que ya se usaba, ¿sí? Se usaba eh, para la exportación, ahora ya se impondrá, se impone, ¿no? Para su uso general, ¿sí? Principalmente lo va a utilizar la oligarquía, ¿sí? Principalmente lo utilizan ellos, ¿sí? La libra peruana de oro. Tendremos también el Tratado Osma-Villazón. ¿Qué sucede? Desde la creación de Bolivia, ¿sí? No se tenían con certeza cuáles eran los límites. Sí, no se sabía cuáles eran los límites. Y vamos a ver pues que los límites, sí, sobre todo en la parte sur, sí, en la parte sur, ¿no? Con este país, es que recién tendremos qué cosa que delimitarnos, ¿sí? Ahora, ¿aquí qué se decide? Acá se decide pues que nos debemos de tener como guía qué cosa los límites de la colonia. Pero, profesora, en la colonia Bolivia no existía. Bolivia era el Alto Perú, ya en base al Alto Perú. ¿Sí? En este caso, basándonos pues en cómo era el mapa, vamos a decir en 1810, ¿sí? Basándonos en ello. Ahora, esto que se va a firmar en 1902, ¿sí? 1902, vamos a ver que es en realidad un problema mucho más extenso, porque lógicamente Perú va a decir, no, pues más territorios para mí, Bolivia va a decir más territorios para mí, por lo que van a tener que recurrir a qué? A árbitros argentinos. ¿Sí? Un arbitraje argentino y ellos terminarán decidiendo. Ahora, ellos deciden, pero a Bolivia no le gusta la decisión que ellos han tomado, por lo que vamos a ver que se va a generar todo un problema, ¿no? Al punto de que casi nos vamos a la guerra con Bolivia, pero se solucionará, sí, se solucionará en 1909. Sí, ahí vamos a mencionarlo nuevamente, sí, pero recuerdo aquí, Osma son con Bolivia, sí. También tendremos qué cosa, el famoso código de minerías y código de agua. Ahora, ¿en qué consistía esto? El código de minería básicamente, ¿qué cosa busca? Aumentar las inversiones, sí, en el sector minero. Y aquí empezará a llegar qué cosa? Empezará a llegar el capital norteamericano. ¿Sí? Capital norteamericano. Código de aguas. ¿Para qué era el código de aguas? Básicamente aquí lo que se indica es que quienes tienen prioridad del uso de las aguas, ¿quiénes son? Los hacendados. ¿Quiénes se perjudican?
las comunidades campesinas que tenían pues sus tierritas y que producían para el autoconsumo o para el mercado interno. No, no, no. ¿Quién tiene prioridad? ¿Quién es? El mercado externo. Código de aguas básicamente, ¿qué cosa es? Monopolizar el agua para las haciendas. ¿Sí? Monopolio de agua, sí, pero eso para el agua es de todo, pero para las haciendas, ¿sí? Haciendas. Quienes se perjudican, las comunidades, los pequeños propietarios, ¿verdad? De tierras, vamos a decir, pues más pequeñitas, ¿verdad? Ahí los vamos a tener, ¿sí? Vamos a ver también, sí, que se empieza a dar en este periodo de gobierno, pues un pequeñito problema. ¿Por qué? Porque aún no hemos recuperado nuestros territorios, Tacna y Arica. ¿Y qué ha empezado a hacer Chile? Chile ha empezado un proceso de chilenización. ¿Qué ha hecho? Está llevando población chilena a estos territorios, Tacna y Arica, ¿sí? Entonces, los chilenos, pues cuando venían, ¿sí? Prohibían que los peruanos, por ejemplo, cantaran el himno nacional, ¿verdad? Que colocaran sus banderas, ¿verdad? Y en este caso, incluso, obligaban a que los que nacían en Tacna o Arica se inscribieran como qué, como chilenos. Y pues que allá también habían tenido su reforma, en este caso militar, y que pues ya son chilenos que vayan a rendir su servicio militar a Chile, decían. Entonces vamos a tener pues que como esa población es peruana, lógicamente el Estado peruano tiene que salir a defenderlos, ¿verdad? Entonces vamos a tener nuevamente problemas diplomáticos con Chile por justamente pues estas cuestiones, ¿no? De tener que defender, ¿no? Porque nuestra población está siendo hostigada. Sí, está siendo hostigada, ¿sí? Aquí vamos a ver que el gobierno de López Romaña, ¿qué va a hacer? Va a gastarse la plata, ¿sí? Del famoso estanco de la sal, que era para recuperar, ¿verdad? Nuestro Tacna y Arica. Ya, se va a gastar en armamento, ¿sí? Pero también se va a gastar, ¿qué cosa? En sueldos a los empleados públicos. Algo que criticábamos, ¿no? Básicamente a la burocracia. Sí, se va a gastar el dinero en la burocracia, ¿sí? Vamos. Siguiente gobierno, Manuel Candamo. Sí, Manuel Candamo. Vamos a ver que en este caso, él como presidente también nos va a durar bastante poquito, ¿sí? Porque va a ocurrir ahí un problemilla, ¿sí? De salud también, muere Candamo, ¿sí? Pero lo que se le puede reconocer que hizo, ¿sí? Que fue promulgar la ley de ferrocarriles. Esta va a ser algo muy importante. Porque la idea era poder, ¿qué cosa? Mejorar las vías de comunicación. ¿Y por qué quiero mejorar las vías de comunicación? ¿Para ir a visitar a mi familia en el interior del país? No. ¿Para qué en realidad es? Para yo poder sacar los recursos del interior del país. ¿Sí? Sacar los recursos. Sea recurso, sea lana, sea este recurso minero, sea el producto de las haciendas, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que se quiere hacer. Pero lamentablemente la ley de ferrocarriles no se va a cumplir, no se va a realizar, quedará solo en el papel, ¿sí? Quedará solo en el papel, ¿sí? Otra de las obritas en este caso que se va a realizar, ¿sí? Lo que es el tranvía Lima Chorrillos, ¿sí? El tranvía Lima Chorrillos, que es este de aquí, el que ustedes pueden observar aquí en dibujito, ¿sí? Será el primer tranvía eléctrico que vamos a tener, ¿sí? Y aquí tú lo ves, profesor, aparece un teleférico, profesora. Ya no es un teleférico, sino es más bien un tranvía, en este caso por el suelo, sí, va por el suelo, ¿ok? Ahora, Manuel Candamo, como les digo, muere, sí, muere, y quien va a asumir el poder será su segundo vicepresidente, Serapio Calderón, ¿sí? Serapio Calderón. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Lino Alarco, quien era su primer vicepresidente, también había fallecido, ¿sí? Antes que Manuel Candamo incluso, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Ahora, Serapio Calderón toma el poder, ¿sí? Toma el poder. Pero vamos a ver pues que esto terminará ocasionando, ¿sí? Un problemilla ahí con Ecuador, ¿sí? Vamos a tener nuevamente con Ecuador. En este caso, ellos querían ampliar pues sus territorios, nos van a reclamar lo que viene a ser la zona fronteriza hasta Río Napo, ¿sí? Y vamos a ver que ellos van a rechazar, ¿sí?
vamos a decir, van a rechazar, pues, ¿no? Estos inicios eh, de solución, pues no le van a reconocer, ¿no? A Serapio Calderón que esté realizando, pues, vamos a decir, esas jugadas, ¿ok? Entonces vamos a ver que Manuel Candamo solo gobierna un año porque muere y quien tenía que asumir el poder básicamente no lo va a realizar, se va a tener que realizar, ¿qué cosa? Se va a realizar, pues, ya, unas elecciones. Quien va a poder ganar en este caso esas elecciones será José Pardo y Barreda. Ahora, José Pardo y Barreda, sí, profesora, me suena ese nombrecito, ¿sí? Me suena ese nombrecito, profesora. Él, en este caso, ¿es hijo de quién? Bueno, vamos a decir que pues, ya es un presidente que ya estaba en la escena política desde antes, ¿no? Ya es básicamente hijo de hacendados, está ahí metido siempre, ¿sí? Y es él el que tomará, en este caso, pues vamos a decir, el gobierno. Ahora, él pertenece ya, sí, ¿qué cosa? Al Partido Civil. Él sí es del Partido Civil, sí, Partido Civil, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que sus primeras acciones, bueno, sus acciones más importantes serán, ¿qué cosa? Reforma del sistema educativo. Se reformará el sistema educativo. Cosas buenas en realidad, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, educación primaria gratuita, ¿sí? ¿Y quién se va a encargar de esa educación gratuita? El Estado. Sí, el Estado. Recuerda que antes la realizaba aquí las municipalidades, ¿sí? Entonces, José Pardo y Barreda, educación primaria gratuita, ¿sí? Tenemos también que las mujeres podrán acceder, ¿qué cosa? A las universidades, porque antes no lo podían hacer, ¿sí? No lo podían hacer. Tendremos también en este caso la creación de la famosa Escuela Nacional de Artes y Oficios, ¿sí? Artes y Oficios, ¿sí? Que en este caso sería pues ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, ya se convirtió en universidad ahora, Bellas Artes, ¿sí? Ahí los vamos a tener. También habrá en este caso un proyecto de legislación en favor de la clase obrera. Este es un engaño, muchachos, porque no se va a llegar a cumplir. Sí, se va a decir, sí, vamos a hacer una legislación para las necesidades de la clase obrera. No se hace. Sí, no se hace, ¿sí? Se creará también la caja de depósitos y consignaciones, ¿sí? Que básicamente, ¿qué consistía? Reemplazar a la sociedad recaudadora de impuestos. ¿Esto para qué sirve? Para recaudar impuestos. ¿Sí? Recaudar impuestos, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Ahora, dentro de las otras cosas que se puede mencionar, ¿sí? Durante este gobierno, ¿sí? Será pues el reclamo, ¿sí? En este caso, las huelgas. Se va a estallar aquí una huelga. ¿Y qué van a empezar a reclamar? Van a reclamar, sí, van a reclamar sus 8 horas de trabajo. ¿Sí? 8 horas de trabajo, ¿sí? Esa será en este caso la gran lucha que van a emprender, ¿sí? Van a emprender los obreros, ¿sí? Entonces, desde aquí se empieza a reclamar, ¿sí? Las 8 horas de jornada laboral, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Podríamos mencionar algunas cositas adicionales. A ver, empezamos a tener problemas limítrofes también, nuevamente. ¿Por qué? Porque sucede que los tratados que se habían firmado, sí, supone que cuando uno firma, en la actualidad uno firma un tratado, este tratado pues se tiene como precio así. Pero vamos a ver que en este entonces, si un congreso de un país desconocía ello o no aceptaba un tratado que se había firmado con anterioridad, regresaban los problemas. Sí, y vamos a ver que nuevamente vamos a empezar a tener problemas ¿con quién? Con Colombia. Sigue el problema en este caso con Bolivia, ¿sí? Vamos a tener problemas con Brasil, vamos a tener problemas con Chile por la chilenización, ¿sí? Vamos a tener problemas con todos, ¿sí? Con todos, ¿ok? Ahora, se convocan elecciones, ¿sí? En esas elecciones, ¿quién la va a ganar? La va a ganar Augusto Beleguía. Ahora, Leguía gana con el apoyo del Partido Civil, pero después su política de gobierno va a ocasionar que él se aleje del Partido Civil, ¿sí? Entonces, el Partido Civil mismo va a tener, ¿qué cosa? Va a tener divisiones,
¿sí? Va a tener divisiones. Y en este caso, pues uno de esos factores va a ir en contra del partido, bueno, del gobierno de Leguía y otros incluso algunos seguirán apoyándolo, ¿ok? En este caso vamos a tener que se realizará ya en el gobierno de Leguía, pues un inicio, vamos a decir, un gobierno un tanto populista, porque él va a decir, yo voy a gobernar para quién, para el pueblo, yo gobierno para el pueblo, ¿sí? Y en este caso, incluso va a recibir algunos intentos de golpe de Estado, ¿sí? Ahora, dentro de las cosas que vamos a rescatar de este gobierno, ¿no? Que tienes que recordar que rompe con el partido civil, ¿sí? Se dará el primer paro general obrero. Sí, primer paro general o primera huelga general. ¿Quiénes encabezaban este problema? Mis vecinos, sí. En este caso vienen a ser los trabajadores de Vitarte, ¿sí? Los trabajadores de Vitarte, ¿no? Mi distrito se llama Ate Vitarte, ¿sí? Ellos van a encabezar, histórico mi distrito, van a encabezar la lucha, en este caso del paro general. ¿Qué es lo que están reclamando? Lo que van a reclamar será, ¿sí? Las 8 horas de trabajo, pues. Recuerden que ya empiezan a reclamar ya sus 8 horas de trabajo. Empiezan a reclamar qué cosa, leyes en beneficio del trabajador. Es por eso que luego de 3 días de paro, que se va a dar 3 días de paro, se dará en este caso la famosa ley de accidentes de trabajo. ¿Sí? Ley de accidentes de trabajo. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener, ¿sí? Ahora, también veremos el famoso tratado Polo Sánchez Bustamante. Es aquí, sí, es aquí donde vamos a solucionar nuestro problema. ¿Con quién? Con Bolivia. ¿Recuerdan el tratado anterior que yo decía, no se olviden, Osman Villazón, ya? 7 años después, seguimos con el mismo problema, porque recuerda, Bolivia no quiere reconocer en este caso, no quiere reconocer el arbitraje o el fallo del arbitraje argentino, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Perú? Dice, ya, está bien, Bolivia, ¿qué te voy a dar? Te voy a dar, ¿sí? La zona de Acre. Y todo eso que está de verde le vamos a entregar a Bolivia. ¿Qué cosa, profesora? Sí, todo eso le vamos a entregar a Bolivia. Ahora, vamos a ver también que no será el único tratado. Leguía es el más regalón de los presidentes, ¿sí? Tenemos también el tratado Velar de Río Branco, ¿sí? Aquí, ¿qué vamos a dar? Territorios de la Amazonía a Brasil, toda esta zona. Que curiosamente, ¿saben qué había? ¿Qué recurso había aquí, chicos? Caucho, ¿sí? Vamos a tener problemas por el caucho. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener en este gobierno de Leguía, ¿sí? Dos tratados importantes, ¿sí? Dos tratados importantes. Ahora, vamos a ver también que yo les decía que teníamos problemas con Chile, ¿verdad? Ya, con Chile vamos a tener problema, ¿por qué? ¿Sí? Porque el canciller peruano, Melitón Porras, ¿sí? Rechazó una corona de laureles, ¿sí? Que Chile había enviado al Perú. ¿Por qué había enviado una corona de laureles? Para que pueda ser colocada en la cripta de los héroes, ¿sí? Que se estaba inaugurando ahí en el Presbítero Maestro, ¿sí? Rechazan, porque acá dice, ¿cómo tienen el descaro de mandarnos qué cosa? Una corona de laureles, ustedes que es una corona fúnebre, ¿verdad? Y nos mandan en este caso una de cobre, me parece que es, sí, oscura, ¿no? Entonces ahora dice, no, es una corona de muerte. Acá lo que nos estamos enalteciendo a nuestros héroes, ¿verdad? En este caso, los héroes en este caso de la guerra contra Chile, pues, ¿verdad? Bueno, en este caso, en general, nuestros héroes. Entonces, ahora es problema también, hay problema diplomático, sí, problema diplomático, ¿sí? Ahí lo vamos a tener, ¿no? Algo que es en este caso importante recordar, ¿sí? Eh, a ver, otra cosita que podremos mencionar, a ver qué se me venga a la mente. Golpe de Estado, ya lo mencionamos, va a tener que recibir varios golpes de Estado. Este presidente con el cual más territorios vamos a perder, ¿sí? Sí, yo creo que eso está ahí, está perfecto, está bien, ¿sí? Bueno, nos faltaría mencionar esto nada más, la creación de la Asociación Pro Indígena, ¿sí? Pro Indígena. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que eh, la población indígena va a tener pues una asociación que va a velar por ellos, ¿sí? A donde ellos podrán ir en este caso pues a recurrir por defensa,
¿sí? Por ejemplo, Dora Mayer, ¿sí? Será en este caso personaje importante, el cual en este caso es fundador de la Asociación Pro Indígena, ¿sí? Ahí está. Ahora, algo importante también, 1911, chicos, 1911, ¿saben qué se va a dar? Se da el reconocimiento oficial del descubrimiento de qué? De Machu Picchu. Descubrió, vamos a decir, entre comillas, ¿sí? Entre comillas se descubre Machu Picchu. Bueno, el mundo descubre Machu Picchu. Porque tú sabes que en Perú ya se tenía conocimiento y sobre todo en la zona de los Andes se tenía, en Cusco se conocía, sí se conocía de que pues efectivamente, ¿no? Aquí en este territorio había una ciudad escondida, la ciudad de los incas, ¿verdad? Importante recordarlo aquí también, ¿sí? Como una escena importante, ¿sí? Leguía termina su gobierno tranquilo, no se quiere en el gobierno y quien convoca elecciones, ¿sí? Se dan las elecciones, eh, quien las gana, ¿será que Billinghurst? Pero Billinghurst gana con el apoyo, ¿sí? ¿Con el apoyo de quién? Del pueblo. O sea, el verdadero pueblo lo va a apoyar. Él no es del Partido Civil, ¿sí? Él pertenece al Partido Demócrata, ¿sí? Pertenece al Partido Demócrata, ¿sí? Y él va a ser apodado el Pan Grande, porque en su campaña, ¿qué va a prometer? Va a prometer que el pan va a costar 5 centavos. ¿Sí? 5 centavos, decían, ¿no? Y eso pues va a decir, wow, va a ser de gran, en este caso, una gran propaganda, ¿sí? Para su campaña electoral, ¿sí? Eso terminará ocasionando pues que tenga gran apoyo, sí, gran apoyo y que gane esas elecciones. Pero recuerda, él no es del Partido Civil, él lo que va a instaurar es un gobierno populista. ¿Sí? Y él va a decir, yo no voy a gobernar para los civilistas, yo voy a gobernar para el pueblo, yo no voy a gobernar a favor de la clase política, ¿no? Que está toda la vida aquí, a costa del Estado y en desmedro de la población. No, no, no. Por eso se lo considera anti-oligárquico, ¿sí? Él al pueblo le va a dar ¿qué cosa? El Reglamento General de Huelgas, ¿sí? El reglamento de huelga, puede salir a marchar, ¿sí? Ahora, vamos a ver, ¿sí? Que se establecerá con Billinghurst, una de sus grandes obras, ¿sí? Se decretará, ¿sí? La jornada laboral de 8 horas para los trabajadores, ¿sí? Del muelle y la dársena del Callao. Profesora, ¿qué trabajo era ese el que ellos realizaban estos obreros en el muelle y dársena del Callao? Son trabajadores portuarios, básicamente, ¿sí? Son trabajadores portuarios, recuérdalo, ¿sí? Porque lógicamente las embarcaciones llegaban. ¿El producto cómo baja? ¿Solito? No, necesita bajar ahí, las personas necesitan bajarlo. De igual forma, para que el producto ingrese a las embarcaciones, también igualito. Entonces, para eso se necesitaban trabajadores portuarios, ¿sí? Trabajadores portuarios, ¿sí? Ahora, vamos a ver aquí, ¿sí? Que se dará también, pues, una fuerte oposición, ¿sí? En este caso, su opositor principal va a ser ¿quién? Antero Aspíllaga, ¿sí? Antero Aspíllaga, ¿sí? También veremos en este caso que, pues, como él es opositor, apenas si lo van a dejar gobernar unos casi 2 años. Pero tú sabes, el Partido Civil no se mancha las manos. El Partido Civil utilizará a un militar para que pueda darle, ¿qué cosa? Un golpe de Estado, ¿sí? Un golpe de Estado, ¿sí? Aquí vamos a ver que el golpe de Estado, ¿quién la va a realizar? Óscar R. Benavides, ¿sí? Óscar R. Benavides, ¿sí? Recupera el poder ¿para quién? Para los civilistas, ¿sí? Porque Billy Bush solo apoya a quién? Al pueblo, ¿sí? No está a favor de la oligarquía, ¿sí? Entonces, tú verás los años 1800, perdón, 1914, 1915, profesora, ahí está ya la Primera Guerra Mundial. Sí, está ya la Primera Guerra Mundial. Y vamos a ver que él no se va a quedar para el desarrollo. Él solo se queda, ¿qué cosa? Para el inicio. ¿Sí? El inicio. Profesora, él da golpe de Estado. ¿Y quién ratifica su gobierno? El Congreso. Porque aquí las elecciones, ¿qué cosas son? Las elecciones son congresales. ¿Sí? Congresales. El Congreso decide quién gobierna. ¿Sí? Ahí está. El Congreso lo va a declarar, en este caso, presidente provisorio,
¿sí? En el 14 estalla, bueno, inicia, ¿verdad? La guerra en el 14, pero entonces que los enfrentamientos inician en el 15, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Ahora, con Oscar R. Benavides, ¿sí? Se hace se descubre un problemita, ¿sí? En este gobierno cortito se va a descubrir un problemilla. ¿Recuerdas, sí? ¿Recuerdas que teníamos 10 pertenencias en la Brey Pariñas, ¿sí? ¿Saben qué es lo que se va a descubrir? Que no eran 10 pertenencias, no eran 10, eran 41.600, más de 41.600 pertenencias. Profesora, ¿cómo es posible eso? Sí, se descubre eso. ¿Qué quiere decir? Que la London Pacific, ¿sí? Debería de haber estar pagándonos, ¿qué cosa? Más de 1 millón, ¿sí? Más de 1 millón de soles de forma anual, ¿verdad? Pero vamos a ver, pues, que este problemita se va a descubrir. ¿Y qué hace la London Pacific? La London Pacific dice, eh, no sé, yo estoy en quiebra. Díganle a quién, a la IPC. La IPC me compró, me tiene que comprarme con todo y deuda, ¿verdad? Y la IPC cuando compra, sí, compra a la London Pacific, compra, pues en este caso la compra para seguir explotando nuestro petróleo, más no quiere pagar, ¿qué cosa? El nuevo impuesto que se debería de estar pagando y que evidentemente ellos nos deben incluso, ¿verdad? Ahora, ellos quieren pagar, ¿qué cosa? La IPC quiere seguir pagando por 10 estancias. No quiere reconocer qué cosa, bueno, estas pertenencias, perdón, 10 pertenencias. No quiere reconocer las más de 41.000 pertenencias. Y es ahí donde vamos a tener un problema. Se va a iniciar un juicio contra quién? Contra la IPC. Este problemita se va a iniciar aquí, cuando se dé este descubrimiento, ¿sí? Ahora, eh, se convocan elecciones, ¿sí? Se convocan elecciones y aquí veremos, ¿sí? Que el único candidato será, ¿quién? Será Manuel no, José Pardo Ibarreda. José Pardo Ibarreda, ¿sí? Gobernará nuestro país, ¿sí? Gobernará nuestro país por un periodo de 4 años. Con él ya tenemos el estallido beligerante de la guerra. Inicialmente una guerra que trae incertidumbre, pero después, ¿qué se va a dar? El aumento de las exportaciones, que será lo que va a destacar de su gobierno, ¿sí? Tenemos, sí, el incremento de las exportaciones durante la guerra, ¿sí? Ahora, ¿quién nos compra a nosotros? Nos compran los ingleses, ¿sí? Principalmente, ¿sí? Nos compran los ingleses, ¿sí? Ahora, durante esta guerra, vamos a ver, pues, que obviamente nosotros no le vendemos a los alemanes, ¿sí? Pero los alemanes, tú sabes que habían iniciado, ¿qué cosa? La guerra submarina, ¿sí? Y se va a dar, ¿qué cosa? El hundimiento del buque peruano Lorton. Será hundido en las costas de España. Por eso, qué malo los alemanes. En este caso, como dice acá, no la noticia, mira la noticia, tú ¿cómo se dio, profesora? Sí, acá la noticia en el momento fue, miren, eh, un submarino alemán lo detiene al orto, ¿sí? Hace que la tripulación lo abandone, ¿sí? Que no haya personas, ¿sí? Y lo hunde, ¿sí? Lo hunde, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Me dice, el Orton iba a Caleta Buena a Bilbao, conduciendo un cargamento de salitre. El Lorton llevaba pasajeros a bordo. Los náufragos son socorridos por los españoles. Se les conduce a Santander. Pero en realidad hacen que la tripulación abandone y hunden el Lorton. ¿Sí? Hunden el Lorton. ¿Sí? Por ese motivo, rompemos las relaciones con el Imperio Alemán. Rompemos el Imperio Alemán. No, no más con el Imperio Alemán. El Imperio Alemán ni enterado de eso. Continúa su guerra, bueno, en sus últimos meses de guerra, ¿sí? Con Pardo y Barreda vamos a tener, el establecimiento de la jornada de 8 horas a nivel nacional, ¿sí? 8 horas a nivel nacional.
para todos los trabajadores se generaliza ello, ¿sí? Y se dará el reglamento para el trabajo de mujeres y los menores de edad. Yo sé que me vas a decir, los menores de edad, profesor, ¿cómo que van a trabajar los menores de edad? Recuerda, la educación primaria solo es, ¿qué cosa? Obligatoria hasta la primaria, no la secundaria. Entonces muchos padres no podían cubrir la educación secundaria de sus hijos y ¿a qué se iban a dedicar esos niños? Ya tenían que trabajar. Entonces había que esta necesidad de reglamentarlo. Sí, reglamentarlo. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener. Se dará también, en este caso, la promulgación de la libertad de cultos, supuestamente, ¿verdad? Libertad de cultos, ¿sí? Y en este contexto también, chicos, se va a dar en 1919, nace lo que se conoce como la reforma universitaria. ¿Sí? Antes a la universidad, aquí estamos hablando, por eso las mujeres ingresan a la universidad, todo chévere. Ya, no eran pues todas las mujeres, eran mujeres que cosa que cumplían los requisitos. Ahora, la educación que se daba en las universidades era bastante restrictiva. Básicamente el poder quienes lo tenían, únicamente los maestros. Los estudiantes no lo tenían, ¿sí? Entonces, la reforma educativa, ¿sí? Reforma educativa, vamos a ver qué es otro punto, ¿sí? Reforma educativa, nacerá, ¿sí? Nacerá en lo que es la Universidad de Córdoba. Sí, desde ahí nace. Y influenciado, pues, en este caso, por esa reforma, acá también se hará, en este caso, una revuelta, vamos a decir, en la universidad, ¿sí? Acusando pues a los docentes, en este caso, de su mal accionar, ¿no? Se va a dar lo que viene a ser pues la libertad de cátedra, la cátedra paralela, no cosas de lo que ustedes van a gozar cuando ya ingresen a la universidad, que se ganó gracias a qué? A la reforma educativa, ¿sí? Que en este caso es importante mencionar un punto adicional en el gobierno de Pardo y Barrera, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Ahora. En este gobierno también se dará, sí, en el 15, el levantamiento de Rumimaki. ¿Qué sucede? Recuerda que hablamos que las haciendas, ganaderas se extendían, ¿verdad? Las haciendas, agrícolas se extendían, ¿sí? Pues acá se sigue extendiendo. El Estado sigue dando la venia. Pero ¿qué sucede? Esas tierras están siendo ocupadas, están ocupadas. ¿Y qué hacían? Los botaban, ¿sí? Adicional a eso, se incrementa el precio de la lana, por ende, los productos. Si tú se agarra, ellos están cansados de eso. Es por eso que vamos a ver qué cosa, que Rumimaki, ¿sí? Mano de piedra, ¿sí? Se levantará en Puno. ¿El qué va a proponer? Reconstruir un Estado federado del Tahuantinsuyo, ¿sí? Vamos a reconstruir. Pero ¿qué sucede? Mm, La rebelión será rápidamente, ¿qué cosa? Develada. Sí, será rápidamente develada y se recuperará el control en esta zona. ¿Sí? Luego viene este proceso conocido como el oncenio de Leguía. Aquí lo que nosotros vamos a observar, chicos, ¿saben qué es? Que un gobierno, ¿sí? Un gobierno que aparentemente, pues no está, ¿qué hora es, chicos? 5:30, estamos bien con el tiempo. Ya. Un gobierno que aparentemente es civil, inicia como civil, se vuelve, ¿qué cosa? Un régimen, se vuelve autoritario. Ahora, la idea de modernizar el Estado, traer nuevos capitales, Profesora, no inser- está compartiendo. ¿no estoy compartiendo? No, Ay, perdónenme, yo que estoy con mi pantalla grandota. Ahora, ahora sí. muchas gracias, chicos, muchas gracias por avisar. Yo le mencionaba, ¿no? El oncenio de Leguía comenzará como un gobierno civil, pero que se va a convertir en un autoritario con la intención de poder modernizar el Estado, ¿sí? Atrayendo nuevo capital, insertando, en este caso, al Perú en la economía mundial, ¿sí? Y pues vamos a ver, pues que él va a decir, no, yo voy a gobernar ¿para quién? Para la clase media, para el obrero, para el campesinado, para el indígena, para los nativos, ¿sí? Es un gobierno también, ¿qué cosa? De corte populista. Sí, es un gobierno de corte populista, ¿sí? Ahora, vamos a ver que él va a manejar un término conocido como la patria nueva, ¿sí? ¿Qué era la patria nueva? Era pues, ¿no? Vamos a decir este concepto, ¿no? De modernización, ¿sí? Modernización
del Perú. Sí, modernización del Perú. ¿Ok? ¿Qué va a ser difundido pues grandemente por quién? Por Mariano Cornejo. ¿Sí? De esa forma, el pueblo lo va a querer. Por eso decimos que es un pueblo, que es un gobierno de tanto que cosa populista, porque es en favor del pueblo, entre comillas. ¿Sí? Ahora, él ingresa con el apoyo, ¿qué cosa? De los civiles. Pero, rompe con el partido civil después. Dice, no, yo no voy a gobernar para eso, yo voy a gobernar para el pueblo, ¿sí? Incorpora a la clase media. Es más, vamos a decir, pues algunos peruanos pertenecientes a la clase media habían podido lograr, ¿qué cosa? Educarse. Con el esfuerzo de sus padres habían podido llegar a las universidades. Y ellos, ¿qué cosa? Ocuparán un puesto de trabajo. Aquí el presidente dirá, mira, ¿no? Le ha dado trabajo, da trabajo ahí. No, sí, gobierna para el pueblo. Y esos que trabajan, en este caso, que trabajan para Leguía, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues sí, sí, buen presidente, ¿verdad? Buen presidente, en este caso, buen gobierno, ¿no? Porque ellos también controlan a un grupo, ¿ok? También controlan a un grupo, ¿sí? Representa, pues vamos a decir, ¿no? Los intereses de la clase media, ¿no? Y por ende, en este caso, decir, incorporarlos también, ¿sí? Los vamos a tener ahí. Eh, podríamos mencionar que, ¿cómo es que él logra gobernar tantos años? Sí, eso es importante también recordar, ¿sí? En el aspecto político, tenemos que recordar nosotros es que Leguía llega, ¿sí? Llega al poder mediante un golpe de Estado. ¿Sí? En este caso, profesora, pero gana las elecciones, no gana las elecciones, sí, sí, pero cuando estamos ahí en medio del descontento popular, ¿no? Porque se iba a reiniciar se iba a iniciar un nuevo gobierno, algunos en este caso no lo querían y todo, él decide qué cosa, romper, ¿sí? Romper, acabar con qué, con el, cierra el Congreso. Cierra el Congreso. Y al cerrar el Congreso, luego va, ¿qué va a hacer? Está haciendo pues un golpe de Estado, porque él mismo está cerrando en este caso uno de los poderes de su gobierno, ¿sí? Y vamos a ver pues que él, en este caso, él lo hace pues con la intención de que, pues dice, me quieren robar las elecciones, porque él en este caso había ganado las elecciones. Me quieren robar las elecciones. Él era presidente, ¿sí? Había sido escogió presidente, ¿sí? Pero vamos a ver, pues, que él toma el poder, ¿sí? Al destituir el Congreso, toma presidente provisional, disuelve el Congreso, ¿sí? Y vamos a ver que establece un nuevo parlamento, un nuevo Congreso, pero un nuevo Congreso, ¿qué cosa? A su medida. Y ese Congreso, ¿sí? El cual va a llamar Asamblea Nacional, lo elige como presidente, reafirma su poder. ¿Sí? Es así que esa Asamblea Nacional va a crear ¿qué cosa? Una constitución, la Constitución de 1920, ¿sí? En esa constitución se eleva el mandato a 5 años, ¿sí? Se eleva el mandato a 5 años. Cuando se elija presidentes, también se va a elegir ¿qué cosa? Al Congreso, en el mismo proceso electoral, ¿sí? También se va a crear ¿qué cosa? El famoso voto de confianza, ¿sí? Si el voto de confianza no es dado por el Congreso, los ministros ¿qué cosa? Debían de renunciar, ¿sí? Debían de renunciar, ¿sí? Tenemos también lo que se conoce como la aparición de las garantías constitucionales, que básicamente implica el hecho de poder, en este caso, dar a entender, no, que incluso hasta el día de hoy lo tenemos, ¿no? Que ninguna ley, ningún tipo de norma puede estar por encima de lo que diga la Constitución, ¿sí? No puede estar por encima de lo que diga la Constitución, ¿sí? Es lo que vamos nosotros a tener. Ahora, en este contexto, ¿sí? Es que en este caso el partido va a surgir los famosos partidos de masa, ¿sí? ¿Liderados por quién? Liderados por dos personajes, en este caso el APRA. Ahora, en el Perú no se funda como el APRA, ¿sí? En el Perú será el PAP, Partido Aprista Peruano. Ellos están registrados así. Por más que tú seas profesora, pero el APRA es así, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana.
de México, profesora, fue fundada, ¿verdad? Pues vamos a ver que llega aquí al Perú, llega pues muchos años después, casi 6 años después, ¿sí? Y se va a implantar aquí, ¿sí? Se va a implantar aquí, pues estas ideas ya van a llegar, sí, ya llegaron. Eh, Ellos proponen qué cosa, la creación, ¿sí? Proponen la creación de un frente único. En este caso, ¿quiénes van a conformar el frente único? Trabajadores, intelectuales, ¿sí? Intelectuales, los cuales en este caso pues van a tomar, vamos a decir, ¿no? El poder. Y esto, ¿quién lo va a organizar? ¿Quién va a estar a la cabeza? La clase media. Ellos proponen un programa para luchar contra el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Profesor, pero el imperialismo era pues la neocolonización. Ya, ellos consideran que en este caso Estados Unidos está realizando una neocolonización, pero a nivel ¿qué cosa? Económica, para poder controlarnos. ¿Sí? Para poder controlarnos, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que todo esto va a generar, pues, ¿no? Un nuevo tipo de pensamiento en el Perú, ¿sí? Él considera que lo que debemos de desarrollar es un capitalismo nacional. Por eso proponen la nacionalización de las tierras, la nacionalización de las industrias. ¡Ah! Profesora, eso es, eso es socialismo, profesor, eso es comunismo. Llámalo como tú quieras. Nacionalización de tierras. Todo debe pertenecer ¿a quién? Al Estado. Es del Estado, ¿verdad? Los recursos son del Estado, deben de ser administrados por el Estado. De igual forma las industrias, ¿sí? Y él propone también algo muy interesante, la internacionalización del Canal de Panamá. Dice que el Canal de Panamá debería pertenecerle ¿a qué cosa? A todos, ¿sí? Porque eso es algo natural, ¿verdad? Beneficio puede ser la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, ¿verdad? Ahí la vamos a tener, ¿sí? Básicamente él propone este tipo, vamos a decir, este pensamiento, porque nota, pues, ¿no? La explotación que tiene el pueblo, ¿no? La explotación que tiene la clase media, ¿no? Y quiere en este caso defenderla, ¿sí? Y quiere luchar en contra de qué? Del imperialismo, el cual le va a llamar, ¿qué cosa? El imperialismo yanqui, ¿sí? El imperialismo yanqui, ¿sí? Tiene una obra, ¿sí? Una obra muy importante que se llama El antiimperialismo y el APRA, ¿sí? El antiimperialismo y el APRA, ¿sí? Y el APRA es su obra máxima. Se pone por acá, ojalá que se entienda, ¿sí? Luego tenemos el Partido Socialista, ¿sí? Fundado en este caso por José Carlos Mariátegui. Él también va a tener una obra, los famosos 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ¿sí? Este es en este caso su, vamos a decir, el libro donde plantea, pues en este caso, algunos de sus ideales, ¿sí? Él lo que busca en este caso plantear, ¿sí? Plantear es un marxismo, pero no un marxismo ortodoxo, que sería clásico, sino no ortodoxo, ¿sí? Él va por lo que es la fundación de un partido, pero un partido ¿qué? De la clase obrera, ¿sí? Porque ellos también van en contra de ¿qué? Van en contra del sistema capitalista, ¿sí? El sistema capitalista. Ellos quieren acabar con el sistema capitalista. Es el Partido Socialista el que va a crear ¿qué cosa? Bueno, el que va a sentar las bases para la creación de la famosa CGTP. ¿Qué viene a ser la CGTP? Central General de Trabajadores del Perú, ¿sí? Central General de Trabajadores del Perú, ¿sí? Ahora, cuando muere, sí, José Carlos Mariátegui, que muere joven, vamos a ver que el Partido Socialista se va a convertir en el Partido Comunista del Perú, el PCP, ¿sí? Y de ahí vamos a ver qué cosa, vamos a ver pues una serie de tergiversaciones a las ideas principales que en este caso Mariátegui, que Mariátegui pues planteaba. Sí, el Partido Comunista ya va a tergiversar las ideas de, en este caso, de Mariátegui. Sí, eso es lo que nosotros vamos a poder rescatar, ¿no? Porque tú sabes que del partido, en este caso comunista peruano, el PCP, se va una de sus ramas se va a convertir, va a terminar convirtiéndose en qué? En Sendero Luminoso. De igual forma, del APRA, cuando empieza a dividirse, una de sus ramas en qué se va a convertir en el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y tú sabes, pues, que tanto el MRTA como Sendero Luminoso le hicieron un gran daño a nuestro país, ¿verdad? Ahí lo está. Para ya poder terminar, por seguir avanzando con Leguía, veamos en este caso los aspectos económicos, ¿sí?
Leguía, ya que ha traído el capital norteamericano, pues va a hacer grandes inversiones aquí, pero también va a pedir qué cosas grandes empréstitos, ¿sí? Estos empréstitos, chicos, lo que va a ocasionar es que nosotros nos endeudemos, ¿sí? Nos endeudemos grandemente. ¿Sí? Nos endeudemos grandemente. Y eso terminará, pues, en este caso, ocasionando, ¿sí? Ocasionando una deuda internacional, ¿sí? Pero también de que nosotros estemos en este caso, ay, perdón, estemos como que a la intemperie de lo que ellos vayan a decidir. Por ejemplo, la laudo de París. Es en este caso, pues la denuncia que le vamos a hacer a la IPC para que ellos puedan reconocer qué cosa, el pago pues de las más de 41.000 estancias en vez de 10, que en este caso venían explotando, ¿verdad? Con la London Pacific. Pero ¿qué dice el laudo de París? Va a fallar a favor de la IPC, es decir, que si no, no paguen, pues lo anterior no paguen. Ya, ahora tendrían que renovar un contrato con la IPC, ¿verdad? Y ahí solucionar sus problemas. Pero ¿por qué sucede esto y por qué el gobierno acepta esto? Porque recuerda, Leguía sí está básicamente aceptando, ¿no? El capital, ¿no? Y tenemos que favor con favor pagarlo. Ellos están haciéndonos el favor de traer su capital aquí, ¿sí? Por la invitación que hace Leguía, ¿verdad? Vamos a tomarlo así, pero ellos también necesitan favores de parte nuestra. Y el favor que le vamos a hacer, pues, es no aceptar el alaudo de París. Ahora, este problemita no va a quedar ahí. Va a surgir, va a ir para más adelante todavía y va a ocasionar la caída de un gobierno. ¿Sí? No te olvides, esto de la IPC, el London Pacific IPC, no que se convierta en la IPC, más adelante va a terminar todavía en un problemita, ¿ok? En el aspecto social vamos a tener, sí, en el aspecto social vamos a tener la legalización de las comunidades campesinas, ¿no? Se va a crear la oficina de asuntos indígenas, ¿no? Para que la población ahí pueda irse, qué cosa puede irse a defender, ahí a reclamar, ¿verdad? Ahí lo vamos a tener. También reconocerá qué cosa reconoce, ¿no? Por eso es legalización de las comunidades campesinas, ¿sí? Los va a reconocer, es más, hasta le va a impedir, ¿no? Que se pueda, ¿qué cosa? Los gamonales laneros les quiten sus tierras, ¿sí? Les quiten sus tierras. Va a crear también, ¿qué cosa? El famoso Día del Indio, ¿sí? El Día del Indio, ¿sí? Y pues vamos a ver que a través de ello, pues, estás viendo tú, ¿qué cosa? Un tanto, un régimen, pues, populista, pues, ¿verdad? Un régimen populista, ¿ok? Ahí lo vamos a tener. Eh, Ay, perdón, chicos, ya. Otra a nivel social viene a ser, ¿qué cosa? La famosa ley de conscripción vial, ¿sí? Ley de conscripción vial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto se considera como la mitad republicana. ¿Qué sucede? Se va a dar, sí, se va a dar que una ley que indicar que todos los varones entre 18 y 60 años deben de ir, ¿qué cosa? A trabajar en la construcción y reparación de caminos del Estado. Tienes que ir a trabajar para tu patria. ¿Me van a pagar? No, no te van a pagar. Pero tú tienes que ir, pues, porque es tu patria. Tienes que ir a defender tu patria, a cuidarla, ¿verdad? Ya. ¿Qué sucedió aquí? ¿Quiénes van a ir? La clase media. Sí, la clase media, obreros. Más no, sí, más no irán, por ejemplo, los hacendados que estaban en esa edad. No, no van a ir. ¿Para qué van a ir? ¿Sí? Si ellos, en este caso, pues, no, ¿qué van a hacer? Van a mandar a otros que vayan por ellos. Le van a pagar a otro para que vayan. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que únicamente realizarán la ley de comisión vial quienes no pueden pagar a otros para que hagan ese trabajo. Y tú vas a ver, sí, y tú vas a ver que las personas iban y bien vestidas, ¿sí? Mira, su sombrerito, su blazer, sus zapatos de vestir, que ya están en este caso pues un poquito con tierra, ¿verdad? Su pantaloncito de vestir, ahí está, ¿sí? Mitad republicana. No lo cumplen los otros, ¿sí? Ahí los tenemos. También vamos a ver en este caso lo que viene a ser el famoso gasto público, ¿sí? ¿En qué se va a gastar todo el dinero que se va a prestar? Modernizar la infraestructura,
sí, modernizar la infraestructura productiva, obras de irrigación, modernización urbana, construcción de avenidas, plazas, la Avenida Unión, ¿sí? La Avenida El Progreso, que es la Avenida Venezuela, que es la que está acá, mira. Para llegar a la universidad, pasas por la Avenida Venezuela. Bueno, ahorita la Venezuela está todo cerrada ya. Cuando de acá a 2 añitos esté libre, va por ahí vas a pasar para llegar a la universidad, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está. Aquí se gastó la plata, ¿sí? Ahí se gastó la plata, ¿sí? En su gobierno también vamos a celebrar el centenario. Vamos a recibir un montón, ¿sí? Un montón de regalitos que llegarán, pues, producto, ¿no? De la celebración de los famosos 100 años de independencia, ¿sí? Tendremos la Fuente China, la Plaza Manco Cápac, el Arco de Morisco, grandes celebraciones que se van a realizar, ¿sí? En este caso en el Estadio Nacional, ¿sí? Conmemorando en este caso la batalla de Ayacucho, ¿sí? Ahora, pero la guía dice, falta algo. Algo nos falta, ¿sí? Eh, celebrar completos. Nuestro territorio no está completo. Aún tenemos hermanos, territorios en el sur. ¿Y qué decide hacer? Firmar el famoso Tratado de Lima, o conocido también como el Tratado Radagamio Figueroa Larraín. Sí, que es el apellido en este caso de las personas firmantes del tratado. Aquí se decide, ¿sí? Entre estos dos diplomáticos, ¿verdad? De que Chile se quedará, ¿con quién? Con Arica. Y que Tacna regresará, ¿qué cosa? Al Perú, ¿sí? Regresará al Perú. Así se fijará también, ¿qué cosa? El límite, ¿qué cosa? El límite fronterizo, ¿sí? El cual será, ¿qué cosa? La línea de la Concordia, ¿sí? Y ese será el límite territorial, ¿sí? En este caso, frontera terrestre, ¿sí? Recuperamos Tacna, perdemos para siempre Arica, ¿sí? En el aspecto internacional también tenemos el Tratado Salomón-Lozano. Colombia, ¿qué nos va a dar? El trapecio amazónico, ¿sí? En este caso, perdón, no nos va a dar, va a recibir, ¿sí? Va a recibir, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede aquí? Nosotros le vamos a entregar petróleo con población incluida, ¿sí? Con población incluida. Y él nos da el triángulo de los sucumbios. El triángulo de los sucumbios está por aquí, ¿sí? Y ahí, ese será en este caso el Tratado Salomón-Lozano, ¿sí? El Tratado Salomón-Lozano, ¿sí? Y también en este caso, pues vamos a ver pues que nuestra línea fronteriza será qué cosa, el famoso río Putumayo, ¿sí? Esto en el aspecto internacional, ya con Colombia, es decir, en el norte, y en el sur, en este caso, con Chile, ¿sí? Estamos perdiendo cada vez más territorios, ¿verdad? Ya perdimos aquí con Bolivia, con Brasil, ahora estamos perdiendo territorios con Colombia, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo llega a su fin este régimen? Pues vamos a ver que en 1929 se dará ¿qué cosa? La crisis del capitalismo financiero, crack del 29. Estados Unidos, sí, Estados Unidos va a entrar en una crisis que terminará extendiéndose a todo el mundo. Por ende, sí, nos terminará arrastrando, sí, nos terminará arrastrando, sí. Esto va a generar, ¿qué cosa? Una gran crisis en nuestro país, disminuyendo primero los préstamos que nos realizaban, ¿sí? Se suspenderán algunas obras que se realizaban, las exportaciones y las importaciones se van a minimizar, ¿sí? Los bancos van a quebrar, ¿sí? La Bolsa de Valores de Lima va a caer también, al igual que en este caso, la Bolsa de Valores de Wall Street, ¿sí? Las inversiones extranjeras, capital norteamericano, también bajará. Las empresas norteamericanas cerrarán, generando desempleos, ¿sí? E incluso la burocracia, ¿sí? De la clase media no va a tener con qué le paguen. No hay dinero. Por ende, van a salir a protestar, ¿sí? Los despidos afectan absolutamente a todos, ¿sí? El gobierno, ¿qué cosa? Que estaba sostenido por el dinero norteamericano, ahora ya no lo tiene. ¿Qué sucederá? Pues una crisis generalizada,
¿sí? El gobierno ya no hay forma de cómo seguir manteniéndose. Y vamos a ver, pues, que esto terminó ocasionando un golpe de Estado, ¿sí? El 22 de agosto de 1930, Sánchez Cerro, desde Arequipa, le dará un golpe de Estado a Leguía. Leguía quedará en este caso encarcelado, juzgado como un dictador y su muerte se dará, sí, su muerte se dará 2 años, en este caso, casi 2 años después, sí, alrededor de 14 meses, sí, alrededor de 14 meses, en 1932 se va a dar su muerte en el Hospital Naval del Callao, sí, que también está cerca a la universidad. En el Hospital Naval, en este caso, pues ahí tú estás observando qué cosa el resto fúnebre, ¿sí? De Leguía, cadáver embalsamado. ¿Murió dónde? Murió en la cárcel, ¿sí? Bueno, murió preso, pues, murió preso, ¿sí? Ahí vamos a tener. De esta forma llega a su fin el gobierno de Leguía. Sí, hay una pequeña línea de tiempo. Si pueden, en este caso, tómenle captura, ¿sí? Vamos ahora por nuestras preguntitas, ¿sí? Un momentito. ¿Cuál ha sido su respuesta? En la 1, a ver, el contrato Grace. ¿Para qué fue? El pago de la deuda externa, ¿verdad? Ahí está. En la 2, básicamente nos hablan de qué? De la oposición de la oligarquía a la participación de las masas, ¿verdad? Puede venir también así, ¿no? Y bueno, este tipo de preguntas, por ejemplo, podríamos decir que es de las más sencillas, más fáciles, porque es interpretar el texto, ¿verdad? Interpretar el texto. Pregunta 3, ¿sí? Aquí la respuesta es la C, 2 y 3, ¿sí? 2 y 3. Otorgar la libre navegación y entregar las 3 millones de toneladas, ¿verdad? De guano a los acreedores. Pregunta 4, en la pregunta 4 la respuesta es la E. Sí, también en este caso está facilito, sí, la E. Y la pregunta 5 viene a ser esto está facilito también, ¿ah? Capitalismo estadounidense, ¿sí? Que desplaza, ¿sí? Eh, el capitalismo, en este caso, inglés, ¿sí? Ahí lo vamos a tener, ¿sí, chicos? Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Nos vemos en la siguiente clase, chicos.